Imagina por un momento que toda la historia que conocemos sobre la humanidad es errónea. Que antes de las primeras civilizaciones conocidas, antes de los sumerios, los egipcios o los mayas, existió una civilización avanzada con un conocimiento tecnológico inimaginable. Ahora, ¿y si te dijera que hay una prueba que podría cambiarlo todo? En 1999, un equipo de investigadores rusos hizo un hallazgo que desafía todo lo que sabemos sobre el pasado. Enterrada en una remota región de los montes Urales, encontraron una piedra masiva cubierta de inscripciones en relieve. Algo que a simple vista parecía solo un artefacto arqueológico más. Pero cuando la analizaron en detalle, descubrieron algo asombroso. Lo que parecía ser un mapa tridimensional detallado de la región, con una precisión comparable a la cartografía moderna. Pero eso no es lo más sorprendente. Cuando los científicos intentaron determinar su antigüedad, llegaron a un número que desafía la lógica: 120 millones de años. Si esta datación es correcta, significaría que alguien o algo con un conocimiento avanzado habitó la Tierra en una época en la que, según la ciencia oficial, solo existían dinosaurios. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿quién creó este mapa? ¿Cómo es posible que exista una representación tan precisa en un tiempo en el que supuestamente no había humanos? En este video vamos a explorar en detalle el misterio de la piedra de Dashka, su historia, las teorías más impactantes y las consecuencias de su existencia para nuestra comprensión del pasado. Para entender este enigma, debemos viajar a finales del siglo XX, cuando un equipo de investigadores liderado por el profesor Alexander Chubirov hizo un descubrimiento inesperado en la remota región de Bashkiria, en los montes Urales, Rusia. Chubirov, un físico y matemático, estaba investigando antiguos caracteres chinos en la región cuando escuchó rumores de extrañas losas de piedra con inscripciones desconocidas. Con la ayuda de los aldeanos locales, su equipo localizó una enorme losa de aproximadamente 1,5 metros de alto, 1 metro de ancho y casi 20 centímetros de espesor, con grabados tridimensionales en su superficie. Al principio, parecía solo una piedra esculpida por alguna civilización antigua, pero cuando comenzaron a estudiarla en profundidad, descubrieron algo que los dejó sin aliento. La losa no solo contenía inscripciones y símbolos, sino también lo que parecía ser un mapa topográfico tridimensional detallado de la región circundante. Montañas, valles, ríos, todo estaba representado con una precisión impresionante. Pero lo más desconcertante aún estaba por venir. Cuando los científicos analizaron su composición, descubrieron que la piedra estaba formada por varias capas de materiales diferentes, incluyendo dolomita y una capa de porcelana, lo que sugería un proceso de manufactura altamente sofisticado. Más extraño aún, el análisis reveló rastros de herramientas que habrían sido necesarias para tallar la piedra con tal precisión, herramientas que, según la historia oficial, no deberían haber existido hace millones de años. La pregunta entonces era inevitable: ¿cómo un mapa tridimensional tan avanzado pudo haber sido creado en un tiempo en el que la humanidad supuestamente ni siquiera existía? Y más aún, ¿sería posible que esta piedra formara parte de algo mucho más grande? Quizás un sistema de navegación antiguo, o incluso un fragmento de un mapa global perdido en el tiempo. Las respuestas a estas preguntas llevaron a los investigadores a un descubrimiento aún más perturbador: la posible edad de la piedra. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. El hallazgo de la piedra de Dashka ya era lo suficientemente desconcertante por su avanzado nivel de detalle y manufactura, pero lo que realmente sacudió a la comunidad científica fue la posible antigüedad de la losa. Para determinar su edad, los investigadores sometieron la piedra a una serie de análisis. Uno de los métodos utilizados fue la datación geológica de las capas de sedimentos en las que la losa fue encontrada. Los resultados fueron sorprendentes. Las capas de dolomita que conformaban la piedra tenían aproximadamente 120 millones de años. Pero, espera un momento. Si la datación es correcta, significa que esta piedra fue creada en una época en la que, según la historia oficial, los únicos habitantes de la Tierra eran los dinosaurios. No debería haber existido ninguna civilización capaz de realizar mapas tridimensionales de alta precisión en ese tiempo. Para muchos científicos, este dato era simplemente imposible.
Algunos argumentaron que la piedra pudo haber sido creada en un periodo mucho más reciente, y que la datación solo reflejaba la edad del material y no la de la inscripción en sí. Sin embargo, la manera en que las capas estaban dispuestas y la tecnología necesaria para esculpirlas indicaban un proceso de manufactura muy anterior a cualquier civilización conocida. Aquí es donde entra la controversia. Si aceptamos que este mapa es auténtico y tiene la antigüedad que sugieren los análisis, entonces estamos ante una de dos posibilidades igualmente impactantes. Existió una civilización avanzada hace más de 100 millones de años, de la que no tenemos rastro en el registro fósil. La piedra no fue creada por humanos, sino por una inteligencia desconocida. En este punto, algunos expertos comenzaron a considerar la hipótesis de que la piedra de Dashka podría ser una reliquia de una civilización perdida, quizás una de las muchas que, según algunas teorías, habrían existido en ciclos antes de la historia registrada. Otros fueron aún más lejos y propusieron una idea aún más polémica. ¿Y si esta losa no fue creada en la Tierra? ¿Podría ser una prueba de que civilizaciones extraterrestres visitaron nuestro planeta en un pasado remoto? Antes de responder esta pregunta, debemos analizar otro enigma relacionado con la piedra: los misteriosos símbolos y marcas grabadas en su superficie. ¿Es posible que contengan un mensaje oculto sobre sus creadores? Si la piedra de Dashka es realmente un mapa tridimensional de hace millones de años, ¿quién lo creó? ¿Y con qué propósito? Para intentar responder a estas preguntas, los investigadores se enfocaron en algo aún más enigmático: los símbolos y marcas tallados en la superficie de la losa. A simple vista, parecían inscripciones aleatorias, pero un análisis detallado reveló que muchas de ellas no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Algunos de los grabados se asemejaban a caracteres cuneiformes antiguos, pero con variaciones que no encajaban con ninguna civilización registrada. Otros parecían ideogramas complejos, como si fueran parte de un lenguaje completamente desconocido. Uno de los aspectos más desconcertantes es que, además del relieve topográfico del mapa, se encontraron símbolos que parecían indicar rutas, estructuras y posiblemente hasta coordenadas. Esto llevó a los investigadores a especular que la piedra podría haber sido parte de un sistema cartográfico mucho más grande. Pero si se trataba de un mapa, ¿por qué crearlo en una losa de piedra tan enorme? ¿Podría haber sido una herramienta de navegación? ¿O tal vez una especie de mensaje dejado por sus creadores? Aquí es donde entran en juego algunas de las teorías más controvertidas. Algunos creen que la piedra es evidencia de una civilización prehistórica perdida, posiblemente anterior a cualquier registro humano conocido. Otros sugieren que el mapa y los símbolos no fueron hechos por humanos en absoluto, sino por visitantes de otro mundo que usaron la Tierra como base en el pasado remoto. Una teoría aún más radical plantea que la losa podría haber sido parte de una estructura mucho más grande. Tal vez una especie de tablilla informativa o incluso una herramienta de navegación extraterrestre. Lo que es claro es que la complejidad de los grabados y su aparente intención comunicativa desafían cualquier explicación convencional. Pero entonces surge otra pregunta. Si este mapa es real, ¿dónde están los restos de la civilización que lo creó? Para responder esto, debemos explorar otro misterio igualmente fascinante: las referencias a civilizaciones perdidas en textos antiguos y su posible conexión con la piedra de Dashka. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios como este.